Hola chicos, ¿se me escucha? Sí, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están chicos? Feliz día a todos los que trabajen. Estamos Igualmente para usted. en el Día del Trabajador, así que, bueno, vamos a empezar. La clase pasada habíamos quedado en el comando, bueno, habíamos visto el comando contorno, que era para delimitar una vez que nosotros dibujamos una polilínea, una línea, un polígono, con el comando línea o con polilínea, con el comando contorno, entonces lo que hacíamos era crear una sola polilínea eh, que englobe todo lo que una polilínea cerrada que tenga todo lo que nosotros dibujamos, y entonces podemos visualizar fácilmente el área, y también podamos visualizar, podamos moverlo fácilmente. Y después vimos el comando alinear, que era para eh, juntar, mover un objeto teniendo como punto teniendo como referencia unos puntos existentes de lo que nosotros ya conocemos, y podemos moverlo directamente, podemos moverlo completo o escalarlo teniendo como referencia esos puntos, ¿sí? Eh, entonces, eh, bueno, vamos a repetir rápidamente acá. Seleccionamos el objeto que queríamos pegar, este objeto eh, a este polígono, perdón, a este polígono que compartían este lado, ¿sí? Habíamos dicho que este era un ejemplo de que esto era la parcela que nosotros medimos, y esto era un polígono de una mesura relacionada que era lindera. Entonces lo que hacíamos era dibujamos todo este polígono, supuestamente, ¿no? No lo dibujamos en clase. Replanteamos este polígono dibujándolo en el AutoCAD con la medida del plano. Una vez que estamos dibujado, teníamos que unirlo a nuestro polígono de nuestro relevamiento. Entonces, seleccionamos el objeto que queremos alinear, elegimos la herramienta alinear. Acá nos dice precise el primer punto de origen, tocamos este punto, precise el primer punto de mira, vemos a este punto, segundo punto de origen era este punto, y segundo punto de mira era este punto. Una vez que me pide el tercer punto de origen, ya le damos enter nada más. Y si nos pide escalar objetos, y ahí depende de lo que nosotros queríamos. Si queríamos escalar, poníamos que sí. Si queríamos que se mueva y no se cambie la escala del objeto, poníamos que no. Entonces, dejamos nosotros ponemos enter. Fíjense que acá nos dice sí, no, pero acá ya nos muestra una N entre corchetes, sí, unos corchetes. Eso quiere decir que si apretamos enter, esa va a ser la opción que está elegida. Apretamos enter y se mueve ahí. Queda posicionado el polígono. Entonces, una vez que nosotros tenemos eh, nuestro polígono, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que está nuestro polígono, tenemos que ahora que dibujar las cotas y los elementos del plano. Para eso nos vamos a ayudar con las diferentes herramientas, y dependiendo de lo que hayamos relevado, porque, por ejemplo, vamos a sacar esto. Vamos a hacer el caso de que sea vamos a suponer que está en esa parcela, pero que es una parcela urbana nomás, no tan grande, no rural. Entonces supongamos que esto es la esquina de una cuadra, de un lote. No. Mejor no, vamos a usar otro ejemplo más chico.
Esta es una ciudad urbana. Este sería el caso, nosotros tenemos nuestro polígono dibujado, ¿sí? En este caso el polígono tiene 1, 2, 3, 4. Vamos a llevarlo al otro archivo. Este es el caso en el que estamos. Terminamos de dibujar el polígono y vamos a dibujar los objetos que tenemos alrededor y las cotas, y vamos a poner las cotas y todos esos elementos. Entonces, una vez que dibujamos tenemos que acotar, pero antes hay una cosa que todavía no les había comentado. Una vez que ustedes dibujen, lo que pueden necesitar es también separar en capas el dibujo. Entonces, el AutoCAD le permite trabajar en capas. En la pestaña capas, ¿sí? Acá nos muestra esta es la capa que está seleccionada ahora, que es la capa 0, que viene por defecto. Y estas son todas capas que se van creando o que estaban en otro objeto, en otro archivo, y cuando nosotros lo copiamos acá, se copia el objeto en la capa que estaba en el otro archivo. Por ejemplo, si nosotros copiamos esta carátula de otro archivo, y esta carátula estaba en la capa planos, cuando nosotros la pegamos acá, se va a pegar la carátula y la capa planos, ¿sí? Entonces, por eso es que acá tenemos un montón de capas que se fueron creando. Fíjense, esta capa, este polígono que copié, estaba en la capa mensura del otro archivo. O sea, al copiarlo, se copió con esa capa ya. Si nosotros queremos crear una capa, tenemos que venir acá, propiedades de capa, y con este botón creamos la nueva capa. ¿Sí? Acá nos dice que pongamos el nombre, vamos a poner cotas, podemos elegir el color de la capa, todo lo que dibujemos en esa capa generalmente aparece en ese color, a menos que seleccionemos otro color cuando vamos a dibujar. Ahora les voy a mostrar. Vamos a poner color azul, aceptar, y fíjense, estas son todas las capas. Si nosotros queremos apagar alguna capa, podemos hacerlo apagando el foquito, haciendo un clic en el foquito, que va a quedar apagado. Entonces esa capa no la vamos a ver, y si la queremos ver de vuelta, volvemos a apretar el foquito para que se vuelva a ver. Fíjense, ahora voy a apagar la capa. Acá si apretamos también esta flechita, nos sale todas las capas, y ahí podemos moverlo entre la capa que queremos, y también podemos acá apagar de forma rápida la capa que queremos apagar. Si queremos apagar, por ejemplo, la capa mensura, apretamos, y fíjense cómo desaparece el polígono ese, porque ese polígono estaba en la capa mensura. Ahora, nosotros para empezar a dibujar en la capa cotas, tenemos que seleccionar acá la capa cotas, si no, no va a estar, lo que dibujemos ahora va a estar dibujando en la capa 0. ¿Sí? Vamos a la capa cotas, vamos a seleccionar la alineada, y vamos a ir acotando el polígono. Fíjense cómo el tamaño de la letra está muy grande en comparación de nuestro dibujo. Vamos a anotación, estilo de cota, y vamos a modificar el tamaño del texto. Texto, tamaño, 3, modificar, aceptar, y se achica un poco. Vamos a checar un poquito más. ¿Están viendo como que se está grabando la clase o no? Sí, profe, se ve arriba a la derecha. Ok. Mm. Sí, sí, el puntito rojo está. Perfecto. Texto. Entonces seguimos acotando los otros lados.
Ahora, fíjense para no ir apretando el comando de cota cada vez que cambian de lado. Una vez que terminan de acotar un lado, ¿sí? Si aprietan Enter, lo que hace es volver al último comando que utilizaron. Entonces, para no apretar de vuelta hasta acá, apretan Enter y ya están de vuelta en el comando cotas. Fíjense que las cotas tienen un rango de movimiento que tiene como unas directrices que te permiten mover en un cierto rango. Si ya no la van a modificar la cota, si están ya seguros, lo que pueden hacer para poder moverlo más fácilmente y para cualquier lugar que quieran, es, como en este caso yo tengo que moverla para que, fíjense, este 0.25 me quedó muy arriba, lo que pueden hacerla es descomponerla, entonces queda solamente como texto, y si mueven donde ustedes quieran, componemos. Bien. Componer esto. Entonces, y ahora vamos a cortar los ángulos. Recuerden que fíjense, ya corto este ángulo y me sale el ángulo así. Nosotros queremos que sea, para girarlo, apretamos U, Enter, y ahí dibujamos una línea que tenga la dirección en la que nosotros queremos que salga la cota. Vamos a hacerlo así. Enter. Enter. ¿Sí? Y así, sucesivamente hacemos todos los ángulos. Esto también podemos explotarlo. Fíjense que quedó muy grande. Lo explotamos y seleccionamos. Y acá en la barra de propiedades podemos cambiar la altura del texto para que quede más chica. ¿No? Fíjense, todo lo que dibujé fue en la capa cotas. Ahora, supongamos que queremos dibujar otras cosas. A ver, por ejemplo, entorno. Voy a poner color cian. Y vamos a moverlo a ese entorno. Uno cuando viene con los puntos GPS o con los puntos de la estación, generalmente tiene más, aparte de los puntos del polígono, tiene otros datos, por ejemplo, generalmente tiene los puntos de las esquinas. Vamos a poner, suponiendo que punto de la esquina, la otra esquina, ¿sí? Y otro detalle, por ejemplo, los cordones. Vamos a tener un cordón cuneta. Todos estos puntos, como vieron en el ejemplo anterior, en este ejemplo, vienen con nombre y con altura. ¿Sí? Entonces, o si no viene con un número, y ustedes van a tener anotado en su libreta de campaña para ese número a qué correspondía. ¿Sí? Entonces, estos puntos van a estar con un número cada uno, y lo que van a tener que hacer ustedes es ir uniendo los puntos. ¿Sí? Por ejemplo, acá vamos a unir nuestro vértice de la manzana con el vértice del polígono con el vértice de la manzana. Acá. Este es el otro vértice de la manzana.
Y acá esto sería el cordón. Esto sería la línea municipal de esta manzana. Esta sería la línea municipal de esta manzana, municipal o de edificación. Y esto sería el cordón, donde termina el cordón y comienza el asfalto, ¿sí? Eso también les pide esas medidas, les pide que dibujen en los planos de catastro. Entonces, para escribir los comandos, para utilizar los comandos pueden o buscar acá o escribirlos con letra, ¿no? Por ejemplo, si aprietan la letra L y aprietan Enter, ya les automáticamente le va a seleccionar la herramienta línea. Eso es. Enter. Si por ahí ustedes tienen el AutoCAD en español y ven algún tutorial que esté en inglés o que está haciendo el tutorial tenga el AutoCAD en inglés y no saben, no le dice, utiliza un comando en inglés y no le dice cuál es el comando en español, si ustedes escriben guión bajo y ponen el comando en inglés, les toma automáticamente, fíjense, acá, línea, me reconoce línea porque está en español. Para que me reconozca la palabra line, tengo que poner guión bajo y me reconoce el comando en inglés, ¿sí? En caso que no sepan cómo se llama el comando en español. Después, bueno, para catastro les pide, si nuestra manzana está en el medio, por ejemplo, nos pide que acotemos esto, 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 y la distancia desde nuestro vértice a la esquina, ¿sí? Esto no nos pide, esto tampoco nos pide, esto tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer es, suponiendo que estos puntos son los que ustedes tomaron con la estación total, entonces pueden medir directamente, supongamos, desde el vértice de la manzana hasta el cordón cuneta. Lo que podemos hacer acá es trazar una línea desde el vértice y que sea perpendicular a la otra línea de edificación. Entonces, lo que vamos a hacer para sacar las cotas, vamos a ir, ¿qué es lo que hicimos acá? Lo que hicimos es crear estas intersecciones. Al cruzar una línea acá y que cruce todas las líneas, crea intersecciones, las cuales nos va a ayudar para poder poner las cotas. Tocamos este punto, vamos a la intersección y nos permite acotar. La cota nuevamente, punto, otro punto, cota nuevamente. Lo mismo, y acá, en este caso, en el caso que la calle sea con asfalto, les piden el ancho del cordón. Si la calle es de tierra, como en este caso vamos a hacer, no les pide el cordón, solamente, obviamente porque no hay cordón, solamente les pide, si es de ripio tampoco, simplemente les pide el ancho de línea de edificación a línea de edificación. ¿Sí? Entonces, vamos a copiarnos esto.
Cada esquina tiene diferentes cotas, pero vamos a copiarlo para hacerlo más rápido. O sea, este ancho de vereda es diferente a este ancho de vereda, ya sea porque la vereda se hizo mal o porque este vecino avanzó un poco más o está retrocediendo sobre la línea. Entonces, esto de copiar el valor de esta esquina a esta esquina no se hace. Esto lo estamos haciendo para que sea rápido. O sea, esto se tiene que tomar todos estos puntos porque este valor va a ser diferente a este valor. Vamos a explotar esto. Fíjense que acá, cuando estoy muy cerca, un montón de puntos, me molesta cuando está activado el cursor de referencia, el punto, forzar el cursor de referencia. Entonces yo uso F3 para activarlo y desactivarlo rápido cuando necesito y cuando no necesito. ¿Sí? Entonces selecciono, giro, selecciono, giro. Giro. Bueno, ahora vamos a poner el nombre de la calle. Parece que para moverlo rápido lo que hago es seleccionar y aprieto Control X y Control V donde quiero ponerlo, si no lo mismo es seleccionar y dar la herramienta desplazar y moverlo donde queremos. Pero yo estoy más acostumbrado a hacer Control X, Control V. Entonces, giramos acá, giramos. Cambiarle eso porque supuestamente Junín no tiene cordón. Vamos a ver, Julio. Un poco más real. Y otro dato que nos piden es la distancia de las esquinas. Vamos a acotar esto. Fíjense que lo que está haciendo acá está mal porque estoy meta a poner cotas nomás, pero estoy todo dentro de la capa con entorno. Lo ideal es que cuando ponemos algo que no sea de esa capa, seleccionemos primero la capa y después pongamos a dibujar para que estén en esa capa. Ahora, si yo quiero mover un objeto de una capa a otra, como en este caso tengo que mover todas las cotas nuevas que puse a la capa de cotas, selecciono todo lo que quiero mover. Y vengo acá y selecciono la capa sobre la que quiero que queden esos elementos. Cotas, escape. Y fíjense que ahora selecciono y están todos en la capa cotas. Así como esto puede estar en otra capa, que se llame texto, por ejemplo. O no. Y acá otra cosa que vamos a necesitar son los vértices. Bueno, ya queda poco tiempo, 10 minutos. Vamos a terminar y continuar un chiquitín más. Y lo que necesitamos también es poner los vértices de esta parcela. Vamos a agarrar el texto, copiamos, pegamos. Fíjense que para hacer el texto no es necesario siempre tocar texto, crear un nuevo texto, sino lo que se puede hacer es solamente agarrar uno que ya está, copiamos, pegamos, y lo hacemos doble clic, modificamos lo que queremos, giramos, y lo movemos donde queremos que esté. La, se va a hacer el vértice B, B, C, el vértice D,
F, y F. Y para ponerle nombre a nuestros lados, lo que vamos a hacer es hacer doble clic sobre las cotas y vamos a escribir lado F, FA, lado AB, lado S, CD, D, y F. Acá fíjense cómo se me amontonó todo esto. Vamos a ordenar un poco. Más o menos. Así. Bueno, acá, esta es nuestra parcela. Supongamos que tenemos una casa. También podemos tener esos puntos, haber tomado esos puntos con la estación. Están muy grandes los puntos, vamos a cambiarle el tamaño. Acá en utilidades, tipo de punto. Tamaño, ponerle 2 o 1. Vamos a suponer que tomamos unos puntos de los vértices de una construcción. Entonces, venimos con la polilínea y vamos a unir estos vértices. Entonces, esto era una construcción que tenía el terreno. Y vamos a ponerle un entramado, que así se suelen representar las construcciones. Eso es acá, en esta herramienta, se llama sombreado. ¿Sí? Una vez que seleccionamos, va a cambiar esta barra, y acá elegimos el tipo de sombreado que queremos ponerle. Recuerden que siempre para poner este sombreado, esto tiene que estar en la polilínea o entre las líneas tiene que estar cerrado, porque si no está cerrado, generalmente les tira un error. Fíjense cómo yo cerré todos los puntos. O sea, el área sobre la que quieren hacer el sombreado tiene que estar cerrada, bien delimitada, para que no genere problemas, porque le va a salir un error. Fíjense cómo vamos a poner, ponemos ahí y ven que se hizo el sombreado, pero es muy grande, ¿sí? Esto se representa más chico. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la escala. Acá, en este apartado, cambiamos la escala. Vamos a poner 0,5. Apretamos Enter. Y ahí cambia la escala. Si quieren más chiquito, le hacemos más chiquito. 0,25. 5. Enter. Y si quieren que la trama gire, acá en donde dice ángulo, pueden poner el ángulo o arrastrar esta barrita, ¿sí? Y va girando. Más o menos así es lo ideal. Entonces ahí queda representado. No, fíjense, ahí toqué afuera, me hizo toda esta parte. Nosotros iremos adentro, control Z, para ir para atrás, que es solamente la parte de adentro. Entonces una vez que está definida la escala y el ángulo, ponemos cerrar creación de sombreado. Entonces ahí quedó terminado la parte que está construida, que Catastro no te pide las medidas exactas, así que esto queda así sin acotar nomás. Pero en el caso de que lo necesiten, ya saben. Y bueno, los puntos también van a estar en una capa. Generalmente, ¿no? Cuando vienen, deberían dejarlo todo en una capa. Ya viene ya en una capa que se llama puntos.
Justo hay otra capa que se llama puntos, pero vamos a dejarla para otra cosa, porque estamos con cosas mezcladas acá. Entonces, una nueva capa. Todos los puntos que ustedes hayan puesto de la estación le va a venir en una capa, y si no le viene en una capa diferente, si le viene todo, por ejemplo, en la capa 0, les conviene ya diferenciar todo, y poner en una capa diferente, porque una vez que terminamos de dibujar, una vez que terminamos de usar los puntos para unir, lo que necesitamos es que no se vean los puntos. Entonces vamos a la capa y la apagamos. De esa forma ya no vemos los puntos. Esta línea que era auxiliar la vamos a eliminar. Seleccionamos y apretamos suprimir. Acá vamos a hacer, vamos a redondear un poco esta esquina, suponiendo que la esquina justo no termine en que esta termine en una curva. Vamos a tocar el empalme, ¿sí? Si nosotros ponemos radio 0, que está seleccionado radio 0, nos va a unir así, ¿sí? Pero nosotros queremos que nos una como una curva, entonces ponemos radio, ponemos RA, para que nos dice acá RA mayúscula para modificar el radio, RA, apretamos Enter, y nos va a salir esto. Nos pide que precisemos el radio, vamos a poner 2. Esto es a ojo nomás, dependiendo de lo que a ustedes les sirva, porque es solamente a modo gráfico, ¿sí? Y acá vamos a suponer que queremos hacer una chava. Entonces, vamos a poner chaflán. En la flechita, en vez de empalme, seleccionamos chaflán. Y del mismo modo tenemos que elegir una de estas opciones. Vamos a poner distancia 3. Vamos a poner 3. Fíjense que me pregunta, seleccionamos chaflán, ponemos distancia, y dice que precise la primera distancia. Es la distancia a la que se va a cortar, o sea, de acá para acá, donde queremos que se corte, y se haga la ochava. Entonces vamos a poner 3. Después me pregunta la segunda distancia, vamos a poner 3. Y ahora me dice que seleccione de 2 líneas. La primera que selecciono va a ser la que nos dé la primera distancia, y la segunda, la segunda. En este caso pusimos las 2 distancias iguales, así que no importa el orden. Le tocamos una, tocamos otra, y se nos dibuja la ochava, ¿sí? Y acá, fíjense cómo esto se cambió, porque la cota estaba vinculado a este punto. Cuando este punto cambió, la cota se movió y cambió su valor también. Fíjense, por eso, cuando ya no van a usar, es mejor explotar la cota para que ese tipo de cambios en el dibujo